La salud verdaderamente, seguro que todos conocéis la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, que viene de los años 40, que nos dicen que la salud es un estado completo de bienestar físico, psicológico y social. Por supuesto no es solo la ausencia de enfermedades, es ese estado de bienestar. Pero también, si hacemos allí el libro de la microbiota, comento cómo el doctor Lowenbaum, con el que he aprendido mucho, fue profesor mío en el máster de psiconeuroinmunología clínica, habla sobre la salud como flexibilidad, como esa flexibilidad que nos permite tener un cerebro que dé respuesta a todo aquello que nos saque de nuestro estado de equilibrio, esa flexibilidad del sistema inmunitario que nos permita también afrontar todo aquello que nos pueda pasar desde el punto de vista infeccioso, es decir, que venga un bicho malo que nos infecte, o que tengamos una lesión y haya que arreglarlo, ¿verdad? Y luego también una flexibilidad del sistema endocrino y metabólico, que son los que reparten la energía en el cuerpo para que el sistema inmunitario y para que el cerebro tengan energía. Y cuando hace, bueno, casi un año, a finales de junio, con mi gran amigo Antonio Valenzuela Canovaca, con su libro Hijos de la Adversidad, que os recomiendo porque es fantástico, y Antonio además es una persona maravillosa, con la doctora Olaya Otero, con su libro sobre los probióticos, hicimos una charla en Valladolid, y había como unas 200 personas allí, y yo pregunté al principio, digo, ¿aquí quién se considera que está sana al 100%? Bueno, no os lo voy a preguntar y que levantéis la mano como dice allí, porque os conocéis y tampoco se trata aquí de contar uno sus cosas. Pero podríamos preguntar si verdaderamente estamos todos sanos al 100% en nuestra sociedad actual. Y hay mucha gente que dice, sí, yo estoy súper bien, pero luego empiezas a rascar un poco y que más que menos tiene cositas. Es decir, pues está quien está estreñido, otro tiene dolor de cabeza, hay gente que del estado de ánimo no está muy allá, hay quien duerme mal, la falta de energía que tiene muchísima gente, que llega al final del día o que se levanta ya por la mañana y dice no puedo con la vida. Entonces verdaderamente si vemos cómo estamos de salud, pues vemos que la mayoría de las personas no estamos como nos gustaría estar, que no tenemos ese completo estado de bienestar físico, psicológico y social. Por supuesto, una parte importante de esto tiene que ver con los determinantes socioeconómicos de la salud. Y aquí, sobre todo, la parte de económicos, más en el contexto que estamos viviendo ahora, influye mucho y además a veces se dice esto de que, ¿cómo es? Quien quiere puede. Aunque salgas de una situación horrible de inicio, si tú quieres y te esfuerzas, puedes. Esto tampoco es así y muchas veces, por mucho que quieras, tampoco puedes. Entonces, los determinantes socioeconómicos de la salud son fundamentales. Pero es verdad que una vez que somos adultos, hay muchas cosas que podemos decidir por nosotros mismos para mejorar nuestra salud y también la salud de nuestro entorno, ¿no? Y sobre todo esto vamos a hablar. Y también una parte que, como comentaba anteriormente el compañero, la parte de la medicina evolutiva, la parte esa darwiniana, la parte evolutiva de cómo hemos evolucionado nosotros y cómo nos hemos hecho humanos, tiene mucho que ver también con por qué enfermamos ahora. Y nosotros verdaderamente hemos evolucionado a lo largo de la historia en un contexto muy diferente al que tenemos ahora. Vivíamos, y hablo fundamentalmente de la mayor parte de nuestra historia evolutiva como cazadores-recolectores, como seres fundamentalmente nómadas, y todavía existen tribus de cazadores-recolectores. Ahí nos moríamos fundamentalmente por infecciones y también por lesiones y por heridas. Y las infecciones eran fundamentalmente bacterianas y por supuesto había una alta mortalidad materno-infantil. Pero si esa primera parte de la vida la pasabas, luego en realidad, cuando a veces dicen, sí, en el Paleolítico la esperanza de vida era de 30 o 35 años, es verdad, porque había una alta mortalidad infantil. Pero si pasabas esa parte podías vivir bien, y lo vemos en los cazadores-recolectores actuales, podías llegar realmente hasta los 70 años en un buen estado de salud. En ese entorno donde teníamos que conseguir comida, teníamos que conseguir agua para beber, nos teníamos que enfrentar a diversos peligros, como los depredadores o el de la tribu de al lado, por ejemplo, desarrollamos un cerebro para dar respuesta
a todas esas amenazas que nos ponían en peligro para conseguir agua y comida, para buscar refugio, y un sistema inmunitario para protegernos de las infecciones. Pero como tenemos una cosa que nos hace muy diferentes de los otros animales, que es el cerebro, dijimos, oye, pues el entorno nos está enfermando muchas veces. Vamos a modificar nuestro entorno y así dejamos de morir por muchas de estas cosas. Y así es como a lo largo de nuestra evolución, en los últimos siglos, fundamentalmente, y cada vez más en las últimas décadas, hemos conseguido cosas fantásticas como las alcantarillas, los hospitales, las vacunas, los antibióticos, la higienización de los alimentos, tenemos frigoríficos y ahora tenemos que esforzarnos por conseguir comida, tenemos un grifo que lo abres, ¿verdad? Y te sale agua, que esto es una cosa que, oye, en según qué sitios, mis abuelos tampoco, por ejemplo, en Finlandia no lo tenían tan obvio, ¿no? O aquí, por ejemplo, mis suegros en Zamora, pues no tenían tampoco ni luz ni agua corriente cuando eran pequeños. En cualquier caso, hemos modificado mucho nuestro entorno y ahora nuestro entorno no se parece nada a aquel en el que evolucionamos. Y esto está muy bien, porque ya, si nos rompemos un hueso, vamos al hospital y nos lo arreglan. O si tienes una neumonía, o en fin, VIH, hepatitis C, que es a lo que yo me he más medicado, hay fármacos fantásticos. O si hay un infarto, pues eso en el hospital se hacen unas cosas estupendas y la tecnología es fantástica y todo lo que se está haciendo también a nivel de la genómica, ¿no? Pero lo cierto es que, aunque ya no tengamos todas esas cosas, el hambre, la sed, las infecciones, pues las podemos solventar en general bastante bien, que nos pongan en riesgo la supervivencia, no tenemos una salud óptima y cada vez más pronto empezamos a perder calidad de vida. Podemos vivir hasta los 80 años, pero hay mucha gente que empieza a perder calidad de vida a los 40, a los 30, a los 20. Cada vez hay más niños que tienen intolerancias, enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias. Con lo cual, algo hay que podríamos quizás hacer para disfrutar de las ventajas de la vida moderna, pero no perder esa calidad de vida por las enfermedades modernas, ¿verdad? Y hay muchas cuestiones del estilo de vida que nos hacen enfermar. Y mucha parte tiene que ver también con la microbiota. Y ahora vamos a pasar a hablar de la microbiota. Y vamos a hablar de la microbiota porque es una parte que, aunque sea la mitad aproximadamente de nuestras células, es una parte que es invisible, que es olvidada, que todavía no se ha incorporado el conocimiento sobre la microbiota de manera amplia en el cuidado de nuestra salud. Cada vez se va hablando más, es verdad, y cada vez van surgiendo más interés. Estuve hace unas semanas en Praga, en el Gut Microbiota for Health, que es un congreso internacional sobre microbiota, y también fui justo antes de la pandemia, que fue en Madrid, y pensaba, qué bien, un montón de gente hablando sobre microbiota y cómo cuidarse. Pero luego llegas allí y dices, ostras, pues la mayoría de los científicos que estaban ahí tenían una concepción muy farmacocentrista del cuidado de la microbiota. Quiero buscar la bacteria que me va a arreglar no sé qué enfermedad. Quiero buscar el metabolito que me va a ayudar a que funcione mejor X tratamiento. Y es fantástico, pero verdaderamente la mayoría de los científicos de ahí, a pesar de conocer la microbiota, tampoco le dan tanta importancia luego al estilo de vida. Por supuesto, sí se habla mucho de dieta, pero siempre se quiere constreñir todo a esos conceptos tan farmacocentristas en vez de hacer hincapié en muchas medidas de prevención para la salud, que también en tratamientos son importantes, que tienen que ver con la medicina del estilo de vida y que son a menudo gratuitas, pero cuestan esfuerzo y sacrificio. Y por eso a mucha gente no le gustan tanto. Y si hablamos de microbiota, a veces pongo esta imagen para decir que los humanos tenemos aura. Eso es una magufada, se podría decir. Vamos a tener aura. Luego yo conozco gente que te dicen, pues yo te leo el aura y tú la tienes de no sé qué color. Y yo, sí, muy bien. Pero que a lo mejor sí, que como yo eso no lo sé y no es mi experiencia, pues no sé si la veo o no lo veo o lo que sea. Pero verdaderamente en el 2018 se publicó en una revista de Cell que verdaderamente sí que tenemos un aura, pero es un aura microbiana. Pues no lo vemos.
Es una aura microbiana de microorganismos y de los metabolitos, que son las sustancias que fabrican esos microorganismos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todos nosotros estamos rodeados de una nube fundamentalmente de sustancias producidas por los microorganismos que forman parte de nuestra microbiota. Esas bacterias, bueno, ahora los vamos a repasar todos, pero todas las bacterias que es lo que más se conoce. Y hicieron estudios también muy interesantes donde, bueno, por ejemplo en Manhattan, bueno, en Nueva York, recogieron muestras en cajeros automáticos y con unas columnas recogieron muestras de cajeros automáticos de Brooklyn, de Manhattan, del Bronx, y entonces estudiaron qué tipos de microorganismos había en los cajeros automáticos y en algunas estaciones del metro. Y vieron que verdaderamente la gente iba dejando su huella microbiana allá donde pasaba. De hecho, incluso en medicina forense o en criminología se habla ya de que a lo mejor el día de mañana vamos a llegar a identificar a los malos, a los delincuentes, porque dejan una huella microbiana y metabolómica allá por donde pasan. Así que sí que podríamos decir que tenemos un aura. Es más, hay gente que, por ejemplo, a veces esto que está con una persona dices, ostras, pues esta persona no me gusta o no me cae muy bien. Pues puede ser que sea porque tenga unos metabolitos que tú no seas capaz ni siquiera de percibirlo o de olerlo conscientemente, pero es algo que te genera rechazo. Incluso como cuento en el libro, como una mujer, por ejemplo, podía identificar a los pacientes de Parkinson con los metabolitos microbianos que generan esos pacientes, incluso desde antes de enfermar, porque le dieron pacientes que tenían Parkinson y otros que no, le dicen, a ver si los identificas. Y dijo, estos tienen Parkinson, y lo tenían, y estos no tienen Parkinson, y no lo tenían. Pero le dijeron, bueno, mira, te has equivocado con uno, porque este no tiene Parkinson. Y ella, bueno, pues me he equivocado, no pasa nada. Pues al cabo de unos meses desarrolló Parkinson. Entonces, verdaderamente, los microorganismos los tenemos alrededor, vamos dejando esa huella, e influyen en muchas cosas relacionadas con nuestra salud, como puede ser también, por ejemplo, el olor de los pies, que eso depende también de las bacterias de los pies. Y verdaderamente podríamos decir que hay una revolución de las ciencias ómicas, que son por supuesto la genómica, la transcriptómica, que esto es cómo se expresan nuestros genes, y esto ya se puede medir. Hay un laboratorio en Barcelona que ya mide la transcriptómica en sangre, mide el ARN. Tenemos la epigenómica y por supuesto la metabolómica y la microbiómica. Todas estas las ciencias ómicas forman parte, o van a formar parte ya pronto, ya están formando parte de la medicina de precisión, de la medicina prospectiva individualizada. Claro, esto implica hacer análisis, muchas veces carísimos, tener una capacidad de computación, de inteligencia, que la inteligencia artificial nos ayudará con esto sin duda. Y es verdad que es fantástico y es emocionante y sin duda en un futuro se aplicará, pero también digo que a día de hoy la sanidad pública tiene muchos problemas y hay gente que dice, pues en la sanidad pública deberían analizar la microbiota. No, la sanidad pública arregla primero los tiempos de los médicos de atención primaria, apaña bien los tiempos también de la enfermería de atención primaria, mete nutricionistas, mete psicólogos, mete entrenadores, mete más odontólogos y después ya si eso veremos lo de los análisis, porque hacer análisis carísimos si luego pues no hay nutricionistas o dietistas en la sanidad pública para hacer por lo menos talleres educativos en cuestiones relacionadas con la nutrición, tampoco tiene tantísimo sentido. Entonces, ojo, también donde a veces se pone el foco, porque a mucha gente le gusta externalizar sus problemas de salud y decir, pues tengo problemas intestinales, pues me voy a hacer este análisis de 500 euros de microbiota. Vale, pues te gastas tus 500 euros, pero luego le dices, pues ahora lo que tienes que hacer es rebajar tu nivel de estrés, hacer una serie de medidas de las que hablaremos. Dice, bueno, ¿y una pastillita? Entonces es empezar la casa por el tejado. Verdaderamente no necesitamos hacer análisis carísimos para saber cómo mejorar. Y a mí me escribe gente y me dice, yo he hecho, una señora me escribió una vez, he hecho lo de tu vida, con menopausia, 50 de años. Tenía 15 kilos de más desde hace no sé cuánto tiempo, desde los partos. Me he leído tu libro y he perdido 15 kilos. Digo, hombre, leyendo mi libro no pierdes 15 kilos. No tiene ese poder. Pero aplicó todo. Y consiguió hacer aquello que no había conseguido antes. ¿Cómo? Pues a base de esfuerzo y a base de disciplina.
fundamentalmente. Aún así, sin duda, cada vez se va a seguir publicando más, esto es ciencia pura, y desde luego la investigación en ciencia básica es fundamental. Pero yo nunca he hecho un análisis de microbiota fecal y no suelo pedírselo a mis pacientes tampoco, es muy raro que lo pida, de hecho. Pero por aquí irá el futuro, sin duda. Y si vemos la ciencia que hay publicada, porque estas cosas no las cuento yo porque se me ocurran a mí, es porque está publicado. Esto lo miré la semana pasada. Hay ya 140.000 artículos, más de 140.000 artículos sobre microbioma y microbiota indexados en PubMed, que es una gran base de datos de publicaciones científicas en ciencias fundamentalmente biomédicas, y la mitad aproximadamente se publicaron en los últimos 3 años. O sea, verdaderamente avanza mucho la ciencia de la microbiómica. Y hay más de 42.000 artículos sobre probióticos. Estos están incluidos en los últimos 140.000. O sea, verdaderamente también se están buscando terapias. Y también, más o menos la mitad, se ha publicado en los últimos años. Con lo cual es un campo que está avanzando muchísimo. Pero a pesar de los avances, luego lo que podemos hacer para cuidarlo al final sigue siendo lo mismo. Y cuando me hacen muchas entrevistas de prensa y me dicen, ¿qué es la microbiota? ¿Qué hay que hacer para cuidarlo? Y yo pienso, digo, pues esto ya lo he contado muchas veces, pero aún así hay gente que no lo sabe y lo voy a volver a contar hoy, desde luego. Entonces, si ya nos vamos a revisar de manera sencilla qué es la microbiota, vamos a hablar un poco de bichos, pero no quiero aburrir. Esto, aquí hay gente que seguro que se acuerda de Érase una vez la vida, ¿sí? Bueno, yo lo vi en su momento, ahora a veces se lo enseño a mi hija y sigue estando en plena vigencia, porque verdaderamente tenemos las bacterias. La parte de la que más se habla de la microbiota. La microbiota es todo el conjunto de microorganismos que tenemos en el cuerpo. Microbioma es un concepto más amplio que también incorpora los genes de esos microorganismos. Las bacterias son seres vivos de una sola célula que no tienen un núcleo realmente, y la inmensa mayoría de las bacterias, cuando pensamos en ellas, mucha gente piensa que son todas malas. Realmente hay unas cuantas malas, pero la inmensa mayoría malas de producir enfermedades. Pero la inmensa mayoría están ahí, forman parte de la microbiota, están en el ambiente y no nos dan problema ninguno. Pero si pensamos en bacterias malas que incluso han podido modificar el curso de la historia, el Treponema pallidum, que es la bacteria de la sífilis, ha infectado a muchísimos seres humanos a lo largo de nuestra historia, e incluso se piensa que grandes hombres de la política y mandatarios pudieron estar infectados y tener sífilis, y como puede llegar a producir demencia y neurosífilis, a veces se ha incluso especulado con que algunos desmanes de algunos de esos mandatarios pudieron tener que ver con esas bacterias. Luego, por supuesto, hay muchas otras, la bacteria del estómago, que es el Helicobacter, las de las neumonías, bueno, las que producen las infecciones de orina, pero la inmensa mayoría no son, entre comillas, malas. Esto siempre es muy dicotómico, ¿no? Muchas las usamos para producir alimentos fermentados, por ejemplo, no tendríamos queso, cerveza, o vino, por ejemplo, o yogures, o muchos otros alimentos fermentados si no fuera por las bacterias buenas. Y desde luego la inmensa mayoría de las bacterias de nuestra microbiota en general son, entre comillas, buenas, o tampoco tremendamente malas, o que no suelen producir enfermedad. Entonces tenemos las bacterias, que es la parte más y mejor conocida de nuestra microbiota. Después, uy, qué lento va eso, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Pues tenemos las arqueas. Las arqueas son también microorganismos de una sola célula que se parecen mucho a las bacterias y que, a ver, ahí está, y que se parecen mucho a las bacterias, pero son verdaderamente un poco diferentes. Y tenemos arqueas en el cuerpo, pero también son capaces de vivir en entornos muy, muy desfavorables, como en algunas fuentes con aguas muy cálidas, con azufre, y en situaciones realmente extremas. Tenemos arqueas, por ejemplo, en el intestino, y las arqueas producen metano, y es lo que también tienen en grandes cantidades las vacas, y por eso producen tanto metano. Los seres humanos somos de dos tipos, la mitad más o menos tiene muchas arqueas y la otra mitad no tiene, y entonces hay gente que tiene más tendencia a producir más gas metano y otras personas que no producen tanto. Y esto también está en la microbiota, es una parte bastante menos conocida. También hay hongos y protozoos, y cuando pensamos en hongos, que ya son, y los protozoos,
que ya son un tipo de células pues más avanzados, no, pues pueden ser incluso, si pensamos en los hongos, que es un reino propio, podemos pensar en las setas. Verdaderamente, pues las setas son hongos con muchas células juntas, pero los hongos que tenemos en el cuerpo pues son unicelulares en general, como las levaduras. La cándida es muy famosa, que se te pone la lengua blanca, ¿verdad? Pues hay muchos hongos que también son buenos y que los tenemos en el cuerpo. Y luego están los protozoos. Los protozoos verdaderamente son como animales de una sola célula. Y aunque mucha gente piensa que son parásitos y son malos, podemos tener protozoos y debemos tenerlo y forma parte también de nuestra microbiota. Pero sobre bacterias sabemos 4 cosas, sobre todos estos otros sabemos mucho menos. Luego hay un tipo de microorganismos que mucha gente no conoce todavía, aunque se describieron hace ya más de 10 años, que son los CPR, Candidate Phyla Radiation. Son un tipo de bacterias ultra pequeñas que no tienen maquinaria propia suficiente como para vivir por su cuenta y viven en la superficie de otras bacterias. Y parece que también hay una gran cantidad de este tipo de microorganismos muy poco conocidos, no se pueden cultivar, son muy difíciles de estudiar y que también están en nuestra microbiota. Y no sabemos nada de ellas, pero están allí. Claro, por eso es por lo que digo, ¿para qué te vas a hacer un análisis de microbiota? Pues es que te sale el ADN y la mitad es desconocido, que no sabe ni quién es, ni lo que hace, ni nada de nada. Verdaderamente hay mucho que nos queda por saber todavía, y todo esto está allí. Verdaderamente los ácaros no son microorganismos, son pequeños animalillos, los demodex, que son ácaros pequeñitos que viven sobre todo en la piel de la cara, viven dentro de los poros y ahí comen las células muertas. Y cuando la gente que tiene rosácea, pues tiene un exceso de este tipo de ácaros. Es que tú esto lo ves y dices, bueno, prefiero no saberlo, qué asco. Sí, están ahí, están allí y tienen que estar, porque tienen que comerse la célula muerta, pero un poco de asquito. Y verdaderamente hay quien los considera parte de la microbiota, son animales realmente. De hecho, ya se sabe que la rosácea no depende tanto del demodex como de la microbiota que tiene el demodex. Porque claro, es un ácaro, es un animalillo, tiene su propia microbiota. O sea, es la microbiota de nuestra microbiota, ¿no? Al igual que los fagos o los virus en general. Una gran parte de la microbiota del microbioma son virus, tanto virus nuestros como virus de las bacterias, que se llaman bacteriófagos. Y se estima que hay entre 5 y 10 virus por cada bacteria que tenemos. Y sobre esto tampoco sabemos nada. Bueno, sabemos 4 cosas, pero no sabemos demasiado tampoco sobre los fagos. O sea, es un campo que se está investigando, pero es tantísimo más lo que nos queda por saber que lo que sabemos, que a mí siempre digo, cuanto más estudio menos sé, porque es imposible de abarcarlo todo, ¿no? Y además quería comentar sobre los gusanos, sobre los helmintos. Esto ya son gusanos, pues la típica tenia, el Strongyloides o Lascaris, son gusanos incluso visibles a simple vista. Y esto no lo consideraremos tampoco parte de nuestra microbiota, sería ya una macrobiota, porque son verdaderos animales grandes en general, incluso el oxiuro, que es muy pequeñito, que son las típicas lombrices de los niños, ¿sabéis? Cuando no tienen los niños, nosotros también. Entonces, las lombrices o los gusanos en general como parásitos nos han dado mucho la lata en nuestra historia evolutiva. Aquí ya no los tenemos prácticamente, pero se ha visto que en los lugares donde aún tienen contacto, y bastantes gusanos de este tipo, tienen bastantes menos enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias. Las autoinmunes, pues como el lupus, o las autoinflamatorias como la enfermedad inflamatoria intestinal, autoinmunes como la artritis reumatoide, psoriasis. Pues tienen muchas enfermedades, menos enfermedades de este tipo en los sitios donde tienen muchos gusanos, porque nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunitario conoce los gusanos y siempre hemos estado en contacto con ellos. De hecho, para la enfermedad inflamatoria intestinal incluso se ha propuesto hacer terapia con gusanos. Me parece que funciona muy bien, porque regula el sistema inmunitario y nuestro cuerpo los conoce y son nuestros viejos amigos. Bueno, no es agradable pensar en tener un gusano y quizá podamos convertir la terapia con gusanos en algo más aceptable para todos. Y todos esos microorganismos están ahí en todo nuestro cuerpo, en todas partes, en todos los nichos ecológicos, conviviendo
con variaciones prácticamente en formato diario en función de nuestro estilo de vida y múltiples factores que ahora vamos a revisar. A la gente le obsesionan siempre mucho los números con la microbiota. ¿Cuántas bacterias tenemos? ¿Cuánto pesa? ¿Cuántos genes hay? Da un poco igual en realidad. Esto es ya nuestro deseo por la anécdota, ¿no? Todavía hay muchos artículos donde hablan de que tenemos 2 kilos de microorganismos. Bueno, las estimaciones del 2016 de Sender dicen que más bien 200 gramos en el intestino. Pero 200 gramos de microorganismos, y fundamentalmente el componente bacteriano, pues verdaderamente es impresionante si pensamos que nosotros tenemos entre 20 y 25.000 genes humanos nuestros propios, y luego resulta que cada uno portamos 3 millones, 7 millones, 10 millones, siempre bailan un poco las cifras, de microorganismos en nuestro cuerpo. O quizá más, porque aquí se hacen esas estimaciones y muchas veces es difícil saber las cifras reales, pero tampoco importa mucho, si de lo que se trata es de saber que están allí y que hacen muchas cosas por nuestra salud. La inmensa mayoría es verdad que está en el intestino, y ya se sabe que van a estar alterados en su equilibrio todos estos microorganismos en la inmensa mayoría de las enfermedades crónicas que tenemos en nuestra sociedad a día de hoy. O sea, ya sabemos que simplemente por el hecho de vivir donde vivimos y de comer como comemos, de estar expuestos a la contaminación, de tener estrés crónico, vamos a tener alteraciones de nuestra microbiota. Y si tienes una enfermedad, sabes que vas a tener alteración de tu microbiota, ya sea la oral, la cutánea, la intestinal, seguro, sin hacerte un análisis. Sabes que vas a tener una alteración. Como causa, bueno, a veces puede ser un factor causal, otras veces será una consecuencia de esa enfermedad. Y esto es, claro, si decimos que tenemos esos 20 y tantos mil genes en nuestro cuerpo, cuando se descubrió el genoma, cuando se secuenció el genoma humano, yo me acuerdo porque veía algo muy interesante antes de estar en la facultad y decía, wow, que cuando sepamos todo el genoma podremos modificar nuestros genes y curar todas las enfermedades. Luego no fue así. Verdaderamente sí que la terapia génica es muy prometedora, sobre todo será muy prometedora para enfermedades que fundamentalmente tienen una base muy genética, pero lo cierto es que la inmensa mayoría de las enfermedades puede haber una predisposición genética, pero es el ambiente el que dispara el gatillo de esa predisposición genética. Es nuestro estilo de vida lo que determina si vamos a enfermar o no. Lo dicen también en envejecimiento, el 75% fundamentalmente el envejecimiento, el cómo envejeces depende de tu estilo de vida, el 25% quizá de la genética, ¿no? El cómo se expresan los genes. Pues los genes del microbioma sí que los podemos manipular mucho más fácil, porque podemos modular la microbiota y podemos tener impactos beneficiosos en la salud gracias a esa manipulación de la microbiota. ¿Y dónde están? Esos microorganismos están en todo el cuerpo. En el intestino, sí, pero también en la piel, en la boca, en el tracto genitourinario, en la orina también, porque tenemos muy asumido lo que la flora vaginal, vale, pero verdaderamente en la orina también hay microorganismos. En la sangre hay un microbioma, aunque esté latente, no es una sepsis, no son bacterias viables que estén produciendo la infección. En el cerebro, cuando se examinan cerebros tanto de personas sanas como enfermas, por supuesto de gente fallecida, ¿no? En bancos de cerebros, se ve que hay restos genéticos de microorganismos en esos cerebros y que si esa persona tenía, por ejemplo, una demencia o si no tenía problemas neurológicos, tiene diferentes tipos de microorganismos. Esto se describió por el Severo Ochoa para el Alzheimer y se vio que tenía un perfil de microorganismos diferentes en su cerebro respecto a otras personas que no tenían Alzheimer. Con lo cual está en todas partes. Y la boca es fundamental y clave. Y yo soy muy pesada con la salud oral, porque ahora, pues, si alguno ve Instagram o las redes o los influencers y tal, todo el mundo, el intestino, todo empieza en el intestino, hay que tratar el intestino. Sí, muy bien, trata el intestino, pero como no trates la boca, te vas a hinchar a tratar el intestino y al final no conseguirás tener éxito. Porque el intestino empieza en la boca. España es de los países de Europa con peor salud periodontal. Hablo de gingivitis y hablo de enfermedad periodontal. Y esto es un problema muy gordo, porque yo tengo un muy buen amigo dentista que está en Madrid y yo a todos mis pacientes los intento siempre mandar con él. Y le pregunto al paciente, oye, ¿has ido al dentista?
Sí, voy a uno muy bueno y me ve cada 6 meses y me hace la limpieza. Digo, ¿y seguro que está todo bien? Sí, está todo muy bien. Y yo, bueno, pues tengo que fiar al final. Pero cuando la cosa no termina de ir bien, o cuando ella empieza a decir que le sangran un poco las encías, yo al final los mando con mi compañero, con el doctor José Luis de la Hoz. Y oye, es que muchísima gente tiene enfermedad periodontal y está la boca llena de bichos malos. Y tú le miras la boca y está limpia y tiene una buena higiene, pero hay bacterias malas en la boca y esas bacterias malas pasan al intestino luego. Es un problema gordísimo el tema de la salud periodontal, porque ir al dentista es caro y mucha gente no se lo puede permitir. Y verdaderamente tratar la enfermedad periodontal no es posible sin un buen dentista. Y luego hay dentistas, y si aquí hay alguno, pues me disculpe, hay muchos dentistas que no son expertos en salud periodontal y no lo diagnostican. Y esto y el infradiagnóstico de la celiaquía, yo no sé por dónde habría que meterle mano, porque son un problema de salud súper importante. Entonces, ¿que hay problemas intestinales? Ojo que a lo mejor vienen de la boca, está llena de bacterias y además las estamos tragando. Entre medio litro y litro y medio de saliva al día, y además la gente dice, no, el estómago ya tiene ácido, lo mata. No los mata. Mata a lo mejor a los buenos, pero la bacteria mala no las mata. Fusobacterio nucleatum, asociado a abortos en la mujer y a bajo crecimiento intrauterino en las mujeres embarazadas, asociado a cáncer de colon también, que además es más agresivo cuando está presente esta bacteria. Entonces la salud oral, es que yo no sé quién lo tendría que hacer para que verdaderamente se cuidara la salud oral de la población como se debe. Y todos, y si alguno pues, no se lo ha mirado, no es normal sangrar por las encías, y las limpiezas superficiales muchas veces esconden una enfermedad periodontal. Y ya digo, hace justo la semana pasada, era una paciente y me dice, sí, tenía retracción de encías y me la superaron y tal. Y bueno, pues tendrás enfermedad periodontal. No, todo bien. Digo, bueno, vete con mi compañero. Con mi compañero me va a periodontal. O sea, a mí me preocupa mucho este tema y debería hacerse algo para que se solucionara, la verdad, porque ahí empieza el intestino. Y hay múltiples factores que modulan el microbioma, la microbiota, la composición de todas las microbiotas. Todo lo que nos hacemos a nosotros mismos se lo hacemos a nuestra microbiota. Lo que comemos, cómo dormimos, los fármacos que tomamos, con quién convivimos. Salió un estudio de Nature y llegó a la prensa generalista. ¿Las enfermedades se transmiten por la microbiota? Hombre, tampoco es eso, pero sí que es verdad que según con quién convivas, pues tienes un 38% de microbiota oral compartido con tu pareja, y un 13% de microbiota intestinal compartido con tu pareja. Entonces, por ejemplo, si tu pareja tiene enfermedad periodontal, por mucho que tú vayas al dentista, pues si él no va, al final te vuelven las bacterias malas. O sea, hay que cuidarse en familia. Por supuesto, también si tenemos animales o no, si vamos al campo, si vivimos en una ciudad con contaminación, todo influye sobre nuestra microbiota e influye desde luego más el código postal que nuestra genética. Por supuesto, es especialmente importante que las mujeres y los papás también se empiecen a cuidar desde antes de quedarse embarazadas, procurar tener una microbiota, un estilo de vida saludable durante el embarazo. Luego, el parto ideal es el vaginal, que bueno, a veces no se puede y ahí la cesárea es fantástica, pero cuando no se ha podido tener un parto vaginal es cuando es especialmente importante la lactancia materna. Y la leche materna es el alimento del bebé humano. Y la lactancia, no me gusta hablar de lactancia prolongada porque eso no existe. Existe la lactancia fisiológicamente adecuada y antropológicamente adecuada, que es hasta que empiezan a salir los dientes definitivos, 5 hasta 6 años. Eso pues, no se hace. Hay al menos 700 bacterias diferentes en la leche materna, además de muchas sustancias del sistema inmunitario. Que cuando no se puede, no se puede. Vale, es lo que hay. Pero si eso no se puede hacer, pues por lo menos hacer todo lo demás lo mejor posible. Por supuesto, los fármacos son también sumamente perniciosos para la microbiota. Muchos de ellos, no solo los antibióticos, los mal llamados protectores gástricos, tipo omeprazol, son especialmente fastidiosos y dan muchos problemas. Y se toman durante años y años porque hay un problema que es la falta de desprescripción.
Es decir, bueno, yo soy médico y he estado casi, bueno, la mayor parte de mi carrera en la medicina pública. Y cuando a ti te llega un paciente con cualquier cosa, a ti, a mí, a cualquier médico, es muy fácil prescribir un fármaco. Porque ahora además con los sistemas informáticos pues te llega y tardas muy poco, lo imprimes y bueno, ni lo imprimes, te llega la receta electrónica y ya está. Y casi nunca nadie se va a cuestionar si esa prescripción a lo mejor se podía haber evitado. No hay que dar explicaciones de por qué pusiste un fármaco a un paciente. Que me parece bien, ¿vale? Que el trabajo de médico es su responsabilidad y a lo mejor no hay que cuestionarlo. Pero si luego tú a ese mismo paciente le dices, a lo mejor te viene bien alargar el ayuno nocturno, a lo mejor te viene mejor no comer 5 veces al día sino 3 veces, o a lo mejor puedes hacer algo de ejercicio en ayunas, te voy a poner magnesio, probióticos, pues ahí tienes que dar muchas más explicaciones. Y así se acaban tratando con fármacos muchas cuestiones que se podrían tratar de otra manera. Muchas veces es por falta de tiempo y porque el paciente también te pide un fármaco. Pero así pasa, y yo lo he visto, que esto pasa, que la gente empieza a acumular el mal llamado protector gástrico, el antidepresivo, la pastilla para dormir, la estatina para el colesterol, que muchas veces pues habría que ver si de verdad hace falta o no. Y ahí se queda, y luego te viene la gente con sus 1, 2, 3 hojas de fármacos. Y se hace muy poca desprescripción farmacológica. Muy fácil poner los fármacos, pero muchas veces no se quitan. Y yo no estoy hablando en contra de los fármacos, porque salva muchas vidas. Y la hepatitis C es el primer virus que curamos, gracias a los fármacos. 8 12 semanas de tratamiento. Eso yo hice mi tesis sobre unos fármacos mucho peores, eran horrorosos, daban muchos efectos adversos, y los fármacos de la hepatitis C ahora son fantásticos. Los del VIH salvan muchísimas vidas. Con una pastilla al día o una inyección cada 2 meses tienes la infección controlada. Pero deberíamos darle una vuelta y ver de verdad si este es el eje que queremos o necesitamos. Recuerdo una vez una paciente que tenía VIH ella y me vino porque, bueno, me vino a la revisión habitual. Y de esto que ya de pasada me dice, bueno, estoy mal, tengo contracturas, me duele aquí. Y yo tenía en ese momento un poco de tiempo, no tenía mucho tiempo, tenía 15 minutos por paciente, pero como iba muy estable del VIH, pues le digo, bueno, pero ¿esto hay algo que te preocupe o hay alguna cosa? Y me contó una cosa que le preocupaba mucho, pero una cosa muy grave. Y estuvimos charlando un rato y le dije, bueno, pues esto probablemente te viene de esa preocupación y a lo mejor te falta magnesio. Pues le puse magnesio y además salió más aliviada después de haber podido hablar del problema. En condiciones normales, pues bueno, se suele prescribir un relajante muscular. Entonces, verdaderamente, a mí no me gustan los mensajes en general polarizados de la farmacia, como algunos a veces divulgadores no médicos, cuando dicen los médicos, bueno, dicen una serie de sandeces que no tienen demasiado contacto con la realidad sobre la relación entre los médicos y las farmacéuticas, y luego están los que consideran que todo es fármaco. La medicina es una y es la que funciona y no tiene por qué ser farmacológica siempre, necesariamente, pero cuando están ahí es fenomenal, porque verdaderamente salvan vidas y nos ayudan. Entonces, todo lo que nos hacemos a nosotros mismos también se lo hacemos a nuestra microbiota. Y ahora esto, a ver, no me quiere ahí. La edad, desde luego, es una de las cuestiones que también influye en nuestra microbiota. A lo largo de nuestra vida va avanzando, va cambiando nuestra microbiota. Ya se sabe también que la forma de envejecer depende de nuestra microbiota y sobre esto estuvo aquí Carlos López Otín hablando. Las personas que viven en las zonas azules tienen las zonas azules son personas, son lugares de la Tierra, del planeta, donde viven hasta los 100, 110 años con muy buena calidad de vida, y sabemos que tienen también una microbiota diferencial y especial. ¿Tiene esa microbiota porque han llegado o han llegado gracias a que tienen esa microbiota? Bueno, al final es el estilo de vida lo que les determina esa microbiota y desde luego les echa una mano para llegar mejor a esa edad tan avanzada, porque la microbiota cumple muchas funciones en nuestro cuerpo. Fabrica vitaminas, nos defiende de los microorganismos malos, de los bichos malos y de las infecciones, nos mantiene íntegra la barrera intestinal y la de la boca, nos ayuda a mantener una buena salud cutánea también, enseña al sistema inmunitario
también pues cómo distinguir lo bueno de lo malo. Bueno, hay muchas otras funciones que se están investigando. Se calcula que solo con lo que comemos y cómo lo procesa la microbiota se producen al menos 50.000 moléculas diferentes, producidas por la microbiota y que tienen un impacto real en nuestro cuerpo. Y por supuesto luego está esto otro, que es el Dark Axis, el eje intestino-cerebro. Cuando la gente dice, ¿el segundo cerebro? Y me preguntan, ¿es verdad que el intestino es el segundo cerebro? Bueno, no es un cerebro verdaderamente. Hay 500 millones de neuronas allí y es verdad que se fabrican neurotransmisores en el intestino y es verdad que el intestino regula la función del cerebro y la microbiota también y viceversa. Si tienes un disgusto, un trastorno del estado de ánimo por algo que te ha pasado, también se te puede alterar la microbiota. Hay unas relaciones bidireccionales, pero no es tan sencillo. Salía también en enero en la prensa generalista. La depresión es por tu microbiota. Bueno, es algo cuando no lo es, ¿no? O sea, hay veces que se puede ver influenciada por la microbiota, pero no vamos a caer tampoco en el error de pensar que la microbiota es el santo grial que todo lo va a arreglar. Porque a veces a lo mejor te has deprimido y eso es lo que hizo que se te alterara la microbiota. No siempre es fácil saber qué pasó primero. Tendremos que actuar por eso de manera conjunta sobre todos los factores. Y uno de esos factores que es especialmente importante es también la salud ambiental. Decía Thomas Berry que no puede haber humanos sanos en un planeta enfermo. Ese concepto de una sola salud que habla de la salud ambiental y del planeta conjuntamente con la salud animal y humana. Y si estamos vertiendo continuamente microplásticos, disruptores endocrinos, metales pesados y otras sustancias tóxicas en el ambiente, pues tampoco nosotros podremos estar tan sanos. El otro día le vi a alguien, no sé dónde lo vi, alguien sacaba una tarjetita de estas de plástico, de no sé cómo tipo de crédito, y decía, esto es la cantidad equivalente a los microplásticos que ingerimos, no sé si ponían una semana o un mes. Eso también daña nuestra microbiota y está en todas partes, más allá, por supuesto, de lo que está sucediendo ahora a nivel, por ejemplo, estamos con una sequía importante en la Sierra de la Culebra de Zamora, todos los incendios que hubo el año pasado en otras zonas de España. Entonces, verdaderamente la salud ambiental también es una cuestión que va a impactar de manera negativa en nuestra microbiota si hay problemas de salud ambiental. Hablamos de eubiosis cuando tenemos un buen equilibrio de la microbiota y de disbiosis cuando está desequilibrado. Hipócrates nos decía que las enfermedades no llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. Lo mismo sucede con la disbiosis. La mayoría de las veces la disbiosis, la alteración de la microbiota, no es que te aparezca de repente, sino que es todo un acúmulo de cosas que te van sucediendo a lo largo de la vida hasta que llega la gota que colma el vaso y llegas a desarrollar ya la alteración definitiva. Hipócrates hablaba de los pecados, ¿verdad? Y muchas veces hay todavía esa tendencia a buscar culpas diversas en enfermedades y en problemas de salud, pero es mejor hablar de responsabilidad y de empoderamiento del paciente para mejorar nuestra salud más que pecar. Y en gran parte el hecho de que nos hayamos separado del ambiente natural donde hemos evolucionado, es decir, esos espacios verdes y azules de la naturaleza, de los árboles, de los bosques, o esas aguas, el mar, los lagos, los ríos, hemos evolucionado en esos ambientes con mucha variedad de microbiota ambiental también y nos hemos separado de eso. Y ahora vivimos en espacios grises, en espacios industrializados, tecnológicos, y eso también nos quita diversidad de microbiota. Y de así sabemos que la diversidad de nuestra microbiota ha ido disminuyendo a lo largo de los milenios. Cuando éramos cazadores-recolectores, como lo puedan ser los hachas de Tanzania a día de hoy, pues comíamos mucha variedad de alimentos, vivíamos en un ambiente natural y posteriormente surgió con la revolución neolítica la agricultura, perdimos un poco de diversidad como especie, surgió luego la revolución industrial. Por supuesto que evitar las toxificaciones alimentarias como la listeriosis o la salmonela es fantástico, pero ahora nuestra comida está hiperhigienizada.
Y esto también nos quita diversidad de microbiota y eso genera disbiosis, al igual que pues, esos antibióticos, esa dieta o ese exceso de, bueno, de intervencionismo en el parto, que por supuesto salvan muchos niños y muchas madres, pero había que conseguir apañarles luego la microbiota de sus bebés para que no tengan tantos problemas. Y así el Homo sapiens moderno y también los cazadores-recolectores tenemos una diversidad, una variedad de microbiota muy empobrecida si lo comparamos con cualquier especie de primate actual. Y esto es lo que se asume a día de hoy que nos genera patología. Nuestro estilo de vida genera disbiosis, desequilibrio del sistema de la microbiota, y eso genera las enfermedades crónicas, participa en generar las enfermedades crónicas no transmisibles, porque en todas ellas aparecen problemas con la microbiota, autoinmunes, autoinflamatorias, neurodegenerativas como el Parkinson, Alzheimer, incluso en los trastornos del neurodesarrollo se sabe que está relacionado, y por supuesto las enfermedades oncológicas. En todas ellas se está investigando la implicación de la microbiota. Y esta alteración de nuestra microbiota, por todo nuestro estilo de vida de una forma amplia en nuestra sociedad moderna, es lo que lleva a esa disbiosis, por supuesto también alteración de nuestros propios procesos celulares, y es esa causa raíz en muchas ocasiones nuestro estilo de vida, nuestras prácticas en general en la sociedad, también las prácticas sanitarias, que yo no digo que no tengan que hacerse, tienen que hacerse, pero tienen un impacto, van a estar relacionadas con prácticamente, si miráramos casi cualquier enfermedad de las crónicas no transmisibles, de las que he mencionado, va a haber una alteración de la microbiota. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Porque ahora pues hay muchas corrientes de reancestralización, bueno, a veces propuestas poco prácticas, porque no todos podemos irnos a la sierra, no todos podemos ir a la montaña, no todos podemos vivir con los ciclos naturales de la luz y la oscuridad. Claro, ¿qué tenemos que hacer? ¿Volver a las cavernas? ¿Dejar de usar los ordenadores? ¿Comer lo que cazamos o lo que recolectamos? Pues es un poco inviable, ¿no? Deberíamos poder tener, como decía, todo lo bueno de la sociedad actual, pero quizás sin enfermarnos tanto. Y es verdad que una de las cosas principales, desde luego, es la cuestión de los ritmos circadianos. Somos un animal un poco tonto porque voluntariamente nos quitamos horas de sueño. O sea, eso de decir, venga, me voy a hacer un maratón de la plataforma que sea, Netflix, Amazon, HBO, no sé cuáles hay, ¿verdad? Yo no los veo prácticamente, y duermes 2 horas menos por estar ahí un montón de horas viendo en la pantalla. Eso nos enferma. Ahora sale un libro, creo que ha salido ya, del doctor Javier Álvarez, que escribe sobre la cuestión de dormir. Luego está Juan Antonio Madrid, catedrático de cronobiología, que también ha escrito sobre esto, cronobiología. O el libro de Emilio J. Sánchez Barceló, catedrático retirado de la Universidad de Cantabria, que dice hicimos la luz y perdimos la noche. Esto nos enferma y no somos conscientes de lo muchísimo que nos enferma la alteración de los ritmos circadianos. Nos enferma la separación de la naturaleza, nos enferma el sedentarismo y nos enferma también el estrés crónico. Y por supuesto la alimentación. En España 1/3 de lo que se come son ultraprocesados. Y hay mucha gente que no los come, con lo cual hay gente que come más. Más de la mitad de la población tiene sobrepeso y obesidad, más de 1/3 de los niños tiene sobrepeso y obesidad. Y los ultraprocesados, hay gente que dice, bueno, no hay que ser exagerado, hay que comer un poco de todo. Los ultraprocesados no aportan nada. Entiendo que es un sector industrial y económico, o sea, es una cuestión compleja, pero verdaderamente a nivel de salud individual y poblacional los ultraprocesados nos enferman y no deberían comerse, deberíamos comer comida real. Luego ya viene la cuestión de la ideología en la nutrición, como hemos perdido mucha identidad, digamos, en cuanto a creencias, pues hemos creado neoreligiones con la nutrición. Y entonces hay gente que se autodeclara, yo soy keto, yo soy paleo, yo soy vegano, o yo soy, bueno, X cosas. La gente llega a identificar su identidad con su
estilo de alimentación y además hacen tribus y se llevan mal con los que no comen igual y quieren convencer al otro de que lo suyo es lo mejor. La dieta mediterránea, donde estamos, la pesca mediterránea en particular, es la que mayor evidencia científica tiene para tener una buena salud. Ojo, la mayoría de la gente sí que come un exceso de hidratos de carbono de poca densidad nutricional, como cereales, por ejemplo, bueno, los tubérculos como la patata, por ejemplo. Mucha gente también a lo mejor lo come en exceso. Y como dice el profe Claudio Nieto, que es un profesor de educación física fantástico, los hidratos te los tienes que ganar, porque la inmensa mayoría un poquito que no necesitamos comer tanta cantidad de energía con poca densidad nutricional. Pero si nos llenamos el plato de verdura y la proteína buena, procedente, bueno, pues si uno es vegano comerá más legumes, y si no, pues sus pescados, sus huevos, algo de ave. Y oye, no sería yo quien le dijera a la gente que no coma carne de mamíferos, sobre todo teniendo un sector ganadero que también pues puede trabajar con responsabilidad. Aquí podríamos hablar de la ganadería intensiva y la de pastoreo, ¿no? Y luego los frutos secos y las setas. Entonces, si comes comida de verdad, puedes comer de muchas maneras muy diversas. Y cada uno puede tener su estilo de alimentación y puede ser muy saludable. Y debería respetarse también a cada uno ahí, ¿no? Pero, insisto, la dieta pesco-mediterránea verdaderamente es la que más evidencia tiene a día de hoy científica en múltiples aspectos de la salud como el mejor patrón dietético. Y también, desde luego, para el cuidado de la microbiota. Pero luego, por supuesto, hay otras muchas cosas que podemos hacer para modular la microbiota. Tenemos prebióticos, que es la fibra, que se puede dar en formato de suplemento. Tenemos probióticos, que son microorganismos vivos. Tenemos, bueno, a veces podemos usar antibióticos herbáceos para modularla. Tenemos postbióticos, que son sustancias producidas por los probióticos. Tenemos los paraprobióticos o probióticos fantasmas, pues son microorganismos que ya no están vivos, pero hacen un efecto. Los PCT, que son consorcios bacterianos de 10 o 20 bacterias, diseñadas de manera específica, y los trasplantes de microbiota fecal. Y algunas otras cuestiones como los fagos, que son virus que comentaba, o la edición génica, o pequeñas moléculas y péptidos, todavía están en investigación. O sea, verdaderamente podemos modular la microbiota de muchas maneras. Y entonces a mí la gente me escribe por Instagram y me dice: doctora, ¿qué probiótico me tomo para, no sé, la psoriasis, la depresión, lo que me ha salido en la piel, o los gases? Y yo qué sé. Porque una consulta mía, la primera consulta es una hora y media. Para hablar, para hacer una historia clínica, para usar la silla, como decía Gregorio Marañón, el instrumento más importante del médico. Es hablar con la persona, más que hacer un análisis carísimo. Y luego yo ya pensaré si tiene que tomarse un probiótico. Pero como no apañe su estilo de vida y coma bien, haga ejercicio, se arregle los ritmos circadianos, tenga más contacto con la naturaleza, reduzca el estrés crónico, vaya al dentista, pues está tirando el dinero comprando un probiótico. No merece la pena. Bueno, puede comprar, no le va a pasar nada, pero no va a notar un cambio importante. O sea, lo más importante que podemos hacer por nuestra salud no cuesta, bueno, cuesta dinero comer, lógicamente, y comer sano cada vez es más complicado, pero verdaderamente el movernos y el tener un estilo de vida saludable no es tanto una cuestión de dinero o de probióticos como de tener ese estilo de vida saludable. Entonces, para concluir, la medicina del estilo de vida nos dice en este artículo, dice, tiene 3 objetivos muy simples para el individuo: permanecer sano tanto tiempo como sea posible, permanecer independiente tanto tiempo como sea posible, no necesitar otras personas para que te cuiden, y vivir tanto tiempo como sea posible. Pero para eso tenemos que tener en cuenta todo el exposoma de una manera amplia, y tenemos que tener en cuenta el contexto psicosocial de una manera amplia. Es decir, cuando se sienta esa persona en la consulta del profesional sanitario, debería haber tiempo para preguntar qué come, cómo duerme, cómo va al baño. Por supuesto, no hemos hablado de cacas, pero podríamos hablar de cómo tienen que ser las deposiciones. Eso hay que preguntarlo. ¿O qué cosas le preocupan? ¿Cómo trabaja? ¿Si hace ejercicio o no hace ejercicio? Esto no tiene que hacer el médico, lo tiene que hacer, por ejemplo, un cardiólogo de la sanidad pública. Pues a lo mejor no lo tiene que hacer el cardiólogo, porque el cardiólogo que sabe hacer cateterismos, que haga cateterismos.
y el neurocirujano que se dedique a operar los cerebros, que es lo que sabe hacer. Verdaderamente la medicina del estilo de vida, bueno, pues quizás haya que hacer más talleres o haya que hacer, no sé cuál sería la solución verdaderamente, porque a día de hoy se están haciendo iniciativas pero muy parceladas. Pues ponemos un psicólogo por aquí, ponemos, no sé, una pauta de ejercicio físico por allá, pero no se termina de hacer integración para que esto llegue a todo el mundo. Y a día de hoy es una cuestión de dinero y es una cuestión de información, y el que tiene el dinero o la información lo puede hacer. Y hay gente que solo con, entre comillas, solo con un libro y muchas ganas y mucho esfuerzo lo consigue hacer. Pero a mí me parece muy injusto que porque tú no tengas quizás capacidad económica fundamentalmente para poder cuidarte, que estés abocado a que tu enfermedad o a que tu salud tengan una peor evolución. No me parece justo. Y yo, insisto, vengo de la sanidad pública fundamentalmente, y todo esto se debería incorporar ahí de forma amplia. Y además ahorra dinero a largo plazo. Pero claro, a lo mejor tiene que pasar más tiempo que el ciclo electoral, entonces no interesa. Y también hay otras cuestiones relacionadas con quién decide cómo se tratan las enfermedades desde el punto de vista también farmacocentrista, ¿no? Y recordemos también que la ciencia está continuamente avanzando y que el trabajo científico siempre es incompleto. Ahora hay 140 y pico mil artículos sobre microbiota, pero el año que viene habrá 170.000 al menos, cuando se tuviera esta misma charla el año que viene a estas fechas, a estas alturas, 170.000, 180.000. Pero el hecho de que no lo sepamos todo no significa que no debamos actuar, en este caso, que no debamos actuar con la medicina del estilo de vida y con todos los abordajes que podemos hacer para cuidar de la microbiota de las personas. También decía Hipócrates que a quien desea salud primero hay que preguntarle si está dispuesto a suprimir las causas de su enfermedad, y solo entonces será posible ayudarle. Porque también hay gente que, bueno, pues a veces dice, pues mira, yo no quiero hacer nada, a mí solucionamelo, y si no, pues dame una pastilla y ya está. Y la gente tiene que tener libertad de elección también. Pero yo, como soy firme defensora del empoderamiento del paciente, y a mí siempre quienes más me han enseñado han sido aquellos pacientes que gracias a eso yo he aprendido, que vienen y me dicen, pues doctora, he leído X cosa. Y yo a lo mejor muchas veces no lo sabía, digo, ay, pues no lo sé, déjame que me lo mire. A veces me sonaba raro y decía, bueno, esto lo he investigado, me parece que no. Pero yo he aprendido muchísimo, o sea, gracias a mis pacientes también he aprendido para poder escribir estos libros, o para hacer el podcast de Slow Medicine Institute con la doctora África Villarroel, porque verdaderamente, a lo mejor somos ingenuas con África también y con otros compañeros que nos dedicamos a esto, verdaderamente pensamos que cada uno debería ser responsable en gran medida de su propia salud, por supuesto con la guía de un profesional sanitario actualizado. Pero es que cuando eres niño, tu madre, tu padre, tus abuelos se preocupan por ti, pero cuando eres adulto, nadie se va a preocupar por ti como tú mismo. A nadie le importa tanto tu salud como a ti mismo. Entonces es tu propia responsabilidad y nuestra propia responsabilidad de cada uno cuidarnos, que es por lo que yo me dedico a la divulgación fundamentalmente y a la docencia, porque considero verdaderamente que la clave de nuestra salud está en nuestras propias manos. Y os podría contar, no lo cuento porque a veces algunos casos clínicos son muy identificables, personas que han tomado las riendas de su salud de una manera espectacular y han conseguido incluso quitarse fármacos, revertir enfermedades crónicas. No sé, Mago More es un buen ejemplo de ello. Si no lo conocéis, os recomiendo su libro Superpoderes de éxito para gente normal, por ejemplo. O el propio Antonio Valenzuela, Hijos de la Adversidad. Él cuenta sus propios problemas de salud y cómo ha conseguido controlarlos. Verdaderamente, cuidándonos, podemos mejorar mucho y además ser ejemplo y ayudar a otras personas. ¿Estáis todos? No sé si estáis atentos o aburridos. Esto es de Finlandia. Esto es de Finlandia, que es de donde soy yo. Y ya para concluir y pasar a las preguntas, es del lago Salma. Y ahí es donde yo siento mi casa espiritual. De hecho, no es mi pueblo siquiera, esto se llama Púlmano. Y hace poco, para el podcast, tuve ocasión de hacer una entrevista a Juan Ramón Lucas, famoso periodista, uno de los grandes periodistas de este país. Y yo pensaba, digo, ostras, si yo soy médico, él es periodista, ¿cómo es que yo acabo de
entrevistando a Juan Ramón Lucas, Inmunofitness, es su libro y cuenta su propia historia de su empoderamiento en su salud. Pero pensé, bueno, pues bien, yo lo entrevisto y él también me decía, bueno, esto no es científico, tú eres muy científica, y esto no es muy científico, pero para mí los bosques y Asturias es como mi hogar y es donde yo me siento en casa. Y verdaderamente, hablaba inicialmente de propósito, el sentirse en casa por dentro y el tener un propósito y el poder ayudar a otras personas también nos hace estar más sanos. Y por eso para mí estar hoy aquí también forma parte del propósito y es un placer haber compartido algunas de las cosas que he aprendido de mucha gente a lo largo de tantos años, porque casi nada de esto obviamente se me ha ocurrido a mí, sino que ha sido gracias a grandísimas personas que me han enseñado, bueno, lo poquito de lo que sé actualmente. Muchas gracias. Muy interesante la historia, muchas gracias. Quería consultarle por la medicación para una colonoscopia se puede alterar el microbiota, porque puede que me la hice, llevo 4 meses como con problemas al comer, de dolores, etc. No sé si es de eso o de otra cosa. Sí, verdaderamente cuando se hace una preparación para una colonoscopia se hace lo que es la limpieza de colon. Hay estudios que nos dicen que después de esa limpieza de colon se produce un perfil alterado de la microbiota. Lo que pasa es que los microorganismos sí que se ha visto que se quedan como escondidos en las criptas del intestino y luego vuelven a repoblar. Pero si había una pequeña alteración previa, esa repoblación posterior pues puede ser un poco alterada, ¿no? Entonces a veces pues podría ser interesante tomar según qué probióticos después de hacer una colonoscopia. Pero al contrario, hay gente a la que le va bien. Hay gente que, yo he tenido pacientes que tenían algo sí o alguna disbiosis, algún desequilibrio muy importante, que gracias precisamente a la limpieza de la colonoscopia han conseguido mejorar. Pero el MSR en la mayoría de los casos sí que puede producir algo de disbiosis y depende mucho de la situación previa, el qué es lo que pasa después, ¿no? Sí, está estudiando. Una cosa, pero es que, por ejemplo, ¿qué tipo de probiótico? Porque a lo mejor lo pregunto y no me saben decir qué tipo. Claro, bueno, es que eso debe ser un profesional que conociera el probiótico, porque no es fácil. Hay muchísimas cepas, hay centenares de cepas, verdaderamente. Es verdad que yo, por ejemplo, trabajo con una casa particular y utilizo esos porque tienen como 20 productos diferentes y puedo individualizar los tratamientos. Pero debería ser un profesional el que los paute, porque depende de cada caso particular. No es que vayan a ser peligrosos ni dar un problema, pero para amortizar la inversión en los probióticos que cuestan el dinero, pues lo suyo es que los recomiendo un profesional. O sea, yo en general la suplementación, que para muchas cosas es necesaria, también la nutricional, personalmente considero que es mejor que nos lo recomiende un profesional que conozca el tema. Aquí en Albacete diré que no digo que no los haya, no conozco así en concreto a ningún profesional, pero hay muchos que trabajan online, que no es lo óptimo, pero sería una posibilidad, ¿no? Muchos son nutricionistas, médicos, que los hay menos, pero también los hay algunos, ¿no? Con algún estudio que me hagan, ¿no? ¿Cómo? Por ejemplo, la nutricionista que me dijo que no sabía que... Pues porque a lo mejor ella en concreto no se ha formado en este ámbito, es una cosa relativamente reciente. En las facultades, en mi época desde luego, en los años recientes no se ha incorporado, y luego, bueno, una cosa son los estudios sobre microbiota y otra cosa es la utilización de los probióticos, que hay mucha variedad en los productos del mercado, porque aunque está regulado, bueno, pues no es lo mismo obviamente uno que te venden en el supermercado, que los hay, que otros que son cepas específicas que se sabe exactamente lo que hace cada cepa. Entonces tiene que ser un profesional actualizado y a día de hoy, bueno, están las redes sociales, pero el que uno diga yo sé, no siempre significa que sepa, ¿no? Pero normalmente, ¿cuánto tarda en la microbiota volver a su ser? Depende, a veces se produce una alteración y no se arregla pronto. Hay gente que se le cronifica la situación y sin una ayuda externa es difícil. También diré que si se hace muy bien la alimentación, el ejercicio, controlar los ritmos y tal, puede llegar a volver a su ser, pero puede ser que no. También habría que ver la boca, ojo, como decía antes, ¿no? Vale, muchas gracias. Levanten la mano.
Hola, enhorabuena por la charla, me ha encantado. Gracias. Te quería preguntar, ¿los antibióticos atacan a la microbiota? Y también otro tipo como antiinflamatorios, otro tipo de medicamentos, ¿nos eliminan a la vez que a las bacterias malas? Pues verdaderamente los antibióticos sí producen bastante desequilibrio en la microbiota, lo que pasa es que a veces hay que utilizarlos. Entonces tampoco hay que demonizarlos, pero sí se debe hacer una utilización adecuada. Y sobre todo hay ciertos probióticos que sí se pueden utilizar durante la terapia antibiótica. Y otros fármacos también sabemos que trastocan la microbiota. Sobre esto hay estudios, por ejemplo, hace poco estuve leyendo sobre cómo el finasteride, fármacos que se utilizan, por ejemplo, para la próstata, la hiperplasia de próstata o para la alopecia, pues puede producir depresión porque altera la microbiota. Y esto no se tiene absolutamente en cuenta, por eso es tan importante no buscar siempre la salida farmacológica, sobre todo para cuestiones que no son estrictamente, pues una enfermedad importante, por ejemplo, la lumbalgia inespecífica, me refiero, el dolor de espalda, aquí de la espalda baja, cuando no hay signos de alarma y no es por una enfermedad importante, que alguien tenga un tumor, un aplastamiento vertebral, etc. El ejercicio físico es la mejor medicina que hay para eso, ejercicio físico pautado, ¿no? Y a día de hoy, pues es que no hay tampoco fisioterapeutas o entrenadores que pongan pautas de ejercicio físico para las personas, pero sí, la inmensa mayoría de los fármacos, muchos fármacos pueden trastocar la microbiota y dañarla gravemente, y es que se abusa mucho de muchos fármacos. Los psicofármacos, después de la pandemia, se han disparado, los antidepresivos y las benzodiazepinas, y son nefastos también, muchos de ellos para la microbiota. Sí, sí. No, quería preguntarte, ¿hay algún alimento específico que pueda aumentar la... ¿Que pueda ayudar a la microbiota? Pues verdaderamente los alimentos de origen vegetal en general son interesantes más por su efecto prebiótico y por los polifenoles. También las setas, que la gente en general come pocas setas y son también muy interesantes para la microbiota, al igual que por supuesto el aceite de oliva, y los frutos secos, y las legumbres también si se tolera, pero cocinándolas de manera adecuada. El pescado también es interesante por el omega 3. Luego ya si hablamos de los alimentos fermentados, que son alimentos que tienen microorganismos vivos, nos ayudan también a dar variedad a la microbiota. Lo que pasa es que los alimentos fermentados, algunos se puede comprar en un herbolario, pero verdaderamente uno se puede comprar su zanahoria, la cebolla, el ajo. Hay un muchacho que se llama Javi Maeztu, que tiene la Academia Fermentista, que explica cómo hacerlos fermentados verdaderamente en casa. Sería también una manera de dar variedad a la microbiota. Lo que es malo, sí o sí, es nefasto, son los ultraprocesados, que lo suyo sería, y por supuesto el alcohol no es bueno tampoco. El café, que a veces me lo preguntan, el café si se tolera bien, es bicidogénico, aumenta las bifidobacterias, que son bacterias buenas, ¿no? Entonces verdaderamente los alimentos reales en general van a ser beneficiosos para la microbiota. El aceite de oliva desde luego es un ejemplo magnífico de ello, ¿no? Muchas gracias. Gracias por lo que haces, por ayudarnos. Gracias. Una cuña publicitaria. Las setas que sean de comercio, ¿vale? Como sean del campo, cuidadín. Bueno, aquí las setas, en Finlandia, por ejemplo, tenemos mucha tradición de recoger setas y la gente sabe bien las que hay que recoger. Pero aquí la inmensa de la gente, como no tengas un curso, entonces lo más seguro y fácil, comprar setas deshidratadas. Hay muchos sitios que las venden, pero por ejemplo hay una casa, hay varias en internet que venden seta deshidratada y mantienen prácticamente todas las propiedades. Por ejemplo, la colmenilla es directamente tóxica y otras setas, si no las identificas bien, me da muchos problemas. Yo en España, una vez sí, encontramos boletus en Zamora, pero claro, tampoco las puedes recoger si no tienes... Es que en Finlandia puedes recoger todo, entonces yo en Finlandia sí sé lo que te puedo recoger, pero en España la seta deshidratada, que es estupenda y da mucho juego. En España tenemos unos 400 casos de intoxicaciones graves. Sí, las setas hay que tener mucho cuidado, no comer lo primero que te encuentres porque puedes tener un problema. Por eso setas deshidratadas. Doctora, yo quería saber sobre el SIBO, lo ha nombrado, pero es que tengo un hijo con problemas
le están haciendo pruebas así y estreñido. Sí, el SIBO viene en inglés, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, es eso de crecimiento bacteriano en el intestino delgado. Verdaderamente en su origen se describió como un exceso de bacterias en el intestino delgado, que hay bacterias, pero no tantas como en el colon. Puede venir de la boca, ojo, o puede venir del colon. Y a veces ni siquiera es que haya bacterias de más, sino que son bacterias en desequilibrio. Entonces es que el SIBO no es una enfermedad en sí, es un desequilibrio de la microbiota que tiene otra causa detrás. Y ahí está el problema, que muchas veces no se busca lo suficiente la causa que está detrás de ese SIBO, que puede ser una enfermedad celíaca sin diagnosticar. 85% de personas que tienen celiaquía no lo saben porque no se hacen bien las pruebas. Enfermedad periodontal, problema de hipoclorhidria, parásitos, Helicobacter pylori, estreñimiento porque haya un déficit de magnesio, endometriosis, haber pasado una gastroenteritis, bueno, Parkinson, muchos fármacos. Tiene muchísimas causas y si tratamos el SIBO pero no buscamos, encajamos la causa, y ahora parece que hay una epidemia, porque además gente tiene SIBO. Otras veces es el estrés crónico. O has hecho un SIBO por lo que sea, o un desequilibrio intestino delgado, y simplemente, bueno, no es poca cosa estar estresado, el estrés crónico mata, pero eso hace que el nervio vago no funcione bien, y eso ya de por sí puede ser suficiente para mantener el SIBO. Y yo tengo pacientes que te hinchas a tratar el SIBO, pero como no reduzcan el estrés crónico, y eso a veces implica cambiar de trabajo, que no es fácil, o divorciarse. Claro. Entonces, si tienes una vida, no voy a decir palabrotas, pero si tienes una vida que te da problemas, te genera estrés crónico, te hace infeliz, pues a lo mejor no se te termina de arreglar. Los síntomas son una señal de alarma del cuerpo. Como dice Margot More, dice, esto es como aquel que tiene un coche y le salta la alarma de que un fallo técnico que tiene. Pues tú puedes llevarlo al taller y pedirle, oye, apágame el piloto ese del fallo que me molesta. Pero si no arreglas el problema, pues sigue estando ahí. Si nosotros tapamos los síntomas, bueno, si el síntoma es muy fastidiado, pues sí, trátalo para no sufrir, pero busca la causa. Si no arregla la causa y tapa los síntomas, no le estás haciendo caso a lo que te está intentando decir el cuerpo. Lleva años. Pues algo tendrá que no... Ya, pero ha pedido que le hagan la prueba de la celiaquía y dicen que es una prueba muy cara que no se la hacen. Es que a mí lo de la celiaquía se me lleva a los demonios, porque 85% de los, yo creo que son más los que no lo saben, porque hay un infradiagnóstico bestial. El 30-40% de la población tiene la predisposición genética, porque la predisposición genética desde el punto de vista evolutivo de la celiaquía parece que era interesante porque tienes un sistema inmunitario más reactivo para responder a las amenazas del ambiente, pero hoy en día tenemos cosas en el ambiente que nos enferman, glifosato, los pesticidas, otras, bueno, las alteraciones de la microbiota, el exceso de consumo de trigo de continuo, y hay cada vez más celíacos, pero no se diagnostica. Y entonces, ¿qué pasa? La gente está desesperada, se deja el gluten por su cuenta, que, ojo, que yo no entro a juzgar esto porque entiendo a la gente desesperada. Entonces, es que si tienes celiaquía y no lo sabes, no haces bien la dieta y sigues ingiriendo un poco de gluten, y ya es muy difícil hacer el diagnóstico. Y yo a esto no sé cuál es la solución, porque no se lo veo, sinceramente. En la Fundación Jiménez Díaz hay una unidad privada, claro, pero yo hice las cuentas, digo, es que te sale muy caro hacer el diagnóstico privado por tu cuenta, y a lo mejor aún así, no sé si siempre lo hacen bien. No sé qué solución darle, porque no, para mí es una cosa sin resolver. Bueno, felicidades por la conferencia, me ha encantado, muy completa y muy holística. Y mi pregunta es, respecto a los probióticos, ¿tú crees que se deberían mandar, o por qué los médicos no mandan cuando recetan un antibiótico, el antibiótico junto con el probiótico, y dar unas instrucciones? Y voy más allá, ya por lo que has comentado antes. No sé si se está haciendo o si tiene sentido o no que se mandase, por ejemplo, cuando se manda, primero revisarlo si se ha de mandar, si se ha de prescribir un antidepresivo o cualquier otra medicación que vaya asociada con determinado probiótico que pueda ayudar. Bueno, hay una cuestión que es la medicina basada en la evidencia, que se basa fundamentalmente en los ensayos clínicos randomizados doble ciego, que significa que tú coges un grupo de personas y le das una cosa, y otro grupo de personas y le das otra cosa, no le das nada, y lo comparas.
Luego en la medicina basada en la evidencia también deberían incorporarse los valores del paciente y sus preferencias y la experiencia profesional. Hacer estudios clínicos aleatorizados doble ciego con la microbiota es muy complicado, porque entra dentro de la medicina de sistemas. Y conseguir muchas veces demostrar algo con una única cepa bacteriana es muy difícil. Y al médico le incomoda mucho no tener ese ensayo clínico aleatorizado doble ciego, y cada vez más se nos desdeña también la experiencia clínica que tenemos muchos profesionales que trabajamos en el ámbito de la microbiota. Entonces, bueno, pues si no está incorporado en los protocolos clínicos por un lado y no hay ensayos clínicos como los que se exigen desde esa perspectiva del ensayo clínico doble ciego, que es un sistema dicotómico, farmacocentrista y muy simplista de entender el cuerpo humano, pues muchas veces no se va a prescribir y por supuesto también pues, tanto conocimiento sobre ello. Pero claro, ¿cómo haces un ensayo doble ciego? Yo, por ejemplo, para mis pacientes, pues al final nadie se lleva el mismo tratamiento, porque cada uno tendrá su recomendación de alimentación, algunos necesitan nutricionista, uno se lleva unos probióticos, otros, uno se lleva ciertos micronutrientes, otros, a lo mejor se llevan una fitoterapia, pero cuando tratas personas y no enfermedades, no haces un enfoque único. ¿Cómo haces un ensayo sobre eso? Entonces, esa falta de ensayos, pues en el modelo farmacocentrista dicotómico de la medicina, pues es muy difícil de aplicar. Aparte de la falta de conocimiento y de que los probióticos no están financiados y que las empresas que fabrican probióticos muchas veces tampoco tienen la capacidad comercial que tiene la industria farmacéutica, ¿no? Entonces hay muchos factores que influyen en eso. O incluso compañeros médicos que dicen, pues es que yo en esto de la microbiota no creo. Pues para que una cuestión de creencias no tenemos nada de qué hablar, porque esto estamos hablando de ciencia, ¿no? Seguro que en el futuro sí que se incorporará de forma más amplia, ¿no? Gracias. Buenas tardes. Enhorabuena por la conferencia, ha sido muy interesante. Gracias. Bueno, solo quería comentar, hablando de fermentados, sobre la kombucha, que tan de moda está ahora, si es un buen probiótico, y quizá a lo mejor cuando te recetan antibióticos, tomar tú por tu cuenta, también para reforzar un poco. Nosotras lo hacemos. Bueno, la kombucha es un fermentado, que es verdad que se ha puesto como muy de moda, está rica, pues sí. Lo que pasa es que con los productos, con los alimentos fermentados, tomar siempre el mismo fermentado quizás no sea del todo lo óptimo, porque entramos dentro del mundo alimentario de tomar siempre lo mismo. Me hablaban de uno que trabajaba en una fábrica de kombucha y se bebía un litro todos los días. Y después de 4 meses acabó haciendo un sobrecrecimiento de los microorganismos de la kombucha, que además muchas veces no se puede saber cuáles son. Entonces, tomar kombucha de vez en cuando, bueno, es interesante. Los alimentos fermentados en general son microorganismos que normalmente no nos van a colonizar porque no forman parte de nuestra microbiota, se quedan ahí un rato y pueden ayudar a prevenir, pero en general no van a ser terapéuticos, no suelen tener un efecto reconocido terapéutico de tratar una enfermedad, pero pueden ayudar a tener bueno, esto lo repito muchas veces, en Finlandia hace décadas más de la mitad de lo que se comía, la mitad de lo que se comía era alimento fermentado, y sin duda uno de nuestros problemas ahora es que no comemos ya nada fermentado, porque además es, como no, si no te lo haces en casa, encontrarlo, lo del supermercado se encuentra poco y caro y tampoco sabes los microorganismos que hay. Entonces, si uno se tiene que tomar un antibiótico, ¿se puede tomar un probiótico? Es que hay muchos probióticos que con los antibióticos se mueren. ¿Puede hacer un efecto? Pues puede, pero son algunos productos concretos los que son más indicados específicamente para tomar con los antibióticos. Pero, ya digo, o sea, yo con los que trabajo, por ejemplo, pues se utiliza el producto de X concreto para cuando el paciente toma un antibiótico, y la verdad es que funciona bastante bien. Porque lleva cepas que no se van a morir con la mayoría de los antibióticos de uso habitual. Pero claro, tienes que conocer los microorganismos y saber si ese en concreto se va a morir con ese antibiótico concreto. Entonces, bueno, sí se pueden dar, pero las bifidobacterias, por ejemplo, se mueren con la mayoría de los antibióticos. Entonces hay que darlos adecuados. Meto una publicidad. Sí. Estamos usando antibióticos como pastilla Juan, ¿verdad? Sí. Y los dejamos de tomar cuando nos da la gana y estamos generando resistencias
y se supone que para el 2050 la principal causa de muerte puede ser muerte por microorganismos resistentes a antibióticos. Es decir, que posiblemente a lo mejor los médicos están recetando cuando no deberían. En España en concreto, por ejemplo, los niños se recetan mucho más en los antibióticos en situaciones que muchas veces no está claramente indicado de inicio. Luego, por ejemplo, el tratar el SIBO, el Helicobacter pylori, con antibióticos de forma extensiva también probablemente sea problema, además de los antibióticos en los animales, que también es un problema. Pero incluso los probióticos pueden ser interesantes porque hay muchos probióticos que fabrican bacteriocinas, que son sustancias que atacan a las bacterias malas, e incluso bacterias multiresistentes. Y es una ayuda para el futuro. Probablemente acaba de salir un libro ahora de mi editorial, de Alienta, sobre las bacterias multiresistentes. No me acuerdo ahora del título, lo escribe una bióloga gallega, y que es muy interesante porque efectivamente es un problema las multiresistencias, pero bueno, porque además nuevos antibióticos se descubren con un ritmo muy lento, ¿no? Pero probablemente los propios probióticos, los fagos, en el futuro, la terapia con fagos y algunas otras moléculas, pues nos pueden echar una mano, pero es verdaderamente una perspectiva un poco a la buena, sí. Deberíamos entender que todo ser vivo en este planeta tiene un enemigo, y el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Así es, sí. Bueno, enhorabuena por la charla, me ha parecido muy instructiva y muy interesante. Y entonces yo quisiera hacer una pregunta relativa a la fabricación del kéfir casero. Entonces, si se conoce a nivel bioquímico, con una suficiente fiabilidad, de que lo que obtenemos en casa, la ingesta de ese alimento, no es perjudicial para ningún proceso que tenga lugar en el organismo. Y bueno, si se conoce algo en cuanto a técnica de cómo mejorarlo. Y luego otra también, que bueno, ya la has hablado en cierto modo, que es la ingesta de los probióticos, de estos que se compran en el herbolario, que vienen en comprimidos. Entonces, bueno, ya en cierto modo ya lo has dicho, ¿no? Que es preferible que sea el médico el que te lo recete, pero bueno, si en ese caso, en caso de ser el médico que venga con prescripción, ¿qué pasa? ¿Que se elabora a nivel farmacéutico con una determinada cepa? O, en fin, me gustaría que informarme de esto. Gracias. Sobre la primera parte, yo no soy una grandísima experta en fermentados, porque ya digo que los fermentados no entran tanto dentro del ámbito, vamos a decir, médico, como de tecnología de los alimentos. El compañero que he comentado, Javier Maeztu, le hice una entrevista en el podcast de Sloan Medicine Institute, que son dos episodios de hecho, y verdaderamente, claro, si lo estás haciendo en casa y no se hace un cultivo, no se hace un PCR, no sabemos exactamente qué microorganismos hay ahí. Sí que se sabe que, por ejemplo, pues cuando coges una zanahoria y la haces fermentada, que puede haber, por ejemplo, Lactobacillus plantarum, pero verdaderamente no puedes saber la cepa. O sea, cuando tú coges una zanahoria, la fermentas en casa, no puedes saber realmente, o sea, se podría llegar a hacer, pero claro, lo que hace cada uno en su casa, salvo que sea un iniciador que te hayan pasado, por ejemplo, los scobies para la kombucha, pues más o menos sabe lo que hay. Sí que hay una serie de signos que pueden orientar sobre que un producto fermentado en concreto está en mal estado, que esto lo describe él bastante bien, pero yo no soy una súper experta en fermentados, y yo, si alguien quiere fermentar en casa, yo recomendaría hacer un taller o un curso sobre fermentados, porque sí que hay un riesgo pequeño de que pueda llegar a haber un problema, pero normalmente, por lo que comenta él, en general se va a poder identificar con relativa facilidad si hay un problema con un fermentado que pueda llegar a ser un riesgo para la salud. Pero en general no suele dar demasiado problema. Respecto a los productos probióticos ya de tipo nutracéutico que se prescriben, son cepas que están en cepotecas, son como bibliotecas, bueno, se llaman cepotecas, pues son como bibliotecas de cepas bacterianas claramente identificadas, porque se habla, en las bacterias tenemos
el género, por ejemplo, Lactobacillus o Lacticacei-Bacillus o Bifidobacterium. Luego tenemos la especie, por ejemplo, el Lacticacei-Bacillus rhamnosus o, por ejemplo, Bifidobacterium longo. Esa segunda palabra es la especie. Y luego tenemos la cepa, que son unos números y unas letras. Y las cepas vienen ya hoy en día identificadas ya incluso, desde luego, por las sustancias que producen y por su genoma. Entonces están claramente identificadas esas cepas, están en esas bibliotecas de cepas, tienen ese código alfanumérico y sabemos exactamente lo que hace cada cepa. Entonces el fabricante del probiótico lo que decide es, pues yo voy a hacer pues un probiótico que lleve esta cepa o estas cepas de la cepoteca, lo compra por kilos normalmente y lo encapsula o lo pone en el sobre, son las formas más usuales, el sobrecito o stick o cápsula. Encapsula el producto y ya está, y viene de la cepoteca. Generalmente tiene unos con criterios de calidad desde el punto de vista de asegurar que verdaderamente las bacterias que nos dicen, o los hongos, que también hay como el Saccharomyces, por ejemplo, que se utilizan, que es eso lo que está allí, ¿no? Entonces ahí sí que hay una regulación, pero en un fermentado casero, claro, no sabemos lo que hay. Se podría estudiar, pero claro, cada uno en su casa no puede llegar a saber qué es lo que hay en un fermentado determinado, ¿no? Que puede haber de todo. Aquí, por ejemplo, no es lo mismo una zanahoria ecológica que una zanahoria que no es ecológica, porque no tienen el mismo bacterioma en su composición, digamos. Una manzana no es lo mismo una manzana ecológica que una manzana que no es ecológica. Siempre deberemos fermentar en general productos ecológicos, porque sabemos que no es tan beneficioso la microbiota de los productos que no son ecológicos, ¿no? Pero efectivamente no podemos saber lo que hay ahí cuando lo hacemos en casa, salvo que nos den el SCOBY y que se haya analizado el SCOBY, que es el iniciador, por ejemplo, de la kombucha, ¿no? Me gustaría añadir algo que está muy de moda ahora, que debería ir la medicina por ahí, que es la medicina P4, donde sí. la primera P es prevención, claro. Cuidar cada uno de su... Pero hay una P que es participativa, donde el paciente tiene que coger las riendas de su patología o de su salud. Aquí no es la pastilla con el límite parar, es curarse. Gracias por tu conferencia, bueno, ha sido súper interesante. Quería preguntarte, porque he escuchado en algunas entrevistas de personas muy jóvenes con un cansancio inexplicable, que les han hecho todas las pruebas convencionales, que no hay una causa clínica que detecte, bueno, te digo cansancio, depresión, no poder con la vida, prácticamente. Y a través de, bueno, algo que no conozco demasiado y me gustaría preguntarte, y es la medicina regenerativa, que últimamente, bueno, se está poniendo muy en boga. ¿Qué opinas, si la conoces? Y que a estas personas sí que, bueno, y médicos con unos conocimientos académicos oficiales, sí que les han determinado esas causas. Entonces, si la conoces, tu opinión. Bueno, a ver, a veces en los ámbitos de la medicina que no es tan farmacocentista, digamos, pues hay muchas etiquetas, como para ser medicina funcional, medicina integrativa, medicina regenerativa, etcétera. Entonces la medicina regenerativa verdaderamente, que yo no soy una experta en ello, en su origen, tiene mucho que ver con cuestiones incluso de terapias celulares, que se están investigando todavía. Por poner un ejemplo, o sea, hablamos de medicina regenerativa y lo identifico más con una cuestión relacionada, por ejemplo, con intentar mejorar las células beta de páncreas de los isótopos Langerhans de la diabetes tipo 1. Eso sería la medicina regenerativa, pero hay dos personas que hablan de medicina regenerativa en un contexto más relacionado con la medicina funcional o integrativa, que se relaciona con el estilo de vida, trabajar la función mitocondrial, trabajar la microbiota, trabajar la neuroinflamación, bueno, determinadas estrategias de nutrición. Entonces habría que ver exactamente, porque aquí, pues al final cada uno se puede poner su etiqueta, y hay gente que a veces utiliza ciertas etiquetas con, bueno, pues a veces con cierta ligereza, y no siempre a lo mejor
Habría que ver exactamente qué caso concreto es, qué es lo que han hecho, si verdaderamente se hicieron todas las pruebas y no hay un infradiagnóstico de celiaquía, no hay un infradiagnóstico de un SIBO o una enfermedad de Lyme crónica, por ejemplo, que no se ha diagnosticado, que muchas veces en pruebas estándares no se pueden ver. Entonces, habría que ver verdaderamente qué medicina regenerativa, porque la verdadera medicina regenerativa, por ejemplo, de terapias celulares, está, bueno, todavía bastante, sí, añales, por decir algo, ¿no? Entonces hay gente que dice, sí, hago medicina regenerativa, pero ¿qué haces? Sí, regenero la salud de la... Bueno, eso no es exactamente, habría que ver exactamente qué es lo que han hecho y cómo lo han hecho, porque la terapia celular es verdaderamente, todavía se están investigando, ¿no? Yo quería añadir un comentario a lo que has dicho, que hay médicos que no creen la microbiología. En la microbiota, o la sí. Microbiota. Es curioso que hay médicos que recetan homeopatía y no creen la microbiota. A ese nivel estamos al día de hoy en nuestros profesionales. Sí, sí. Yo aquí tenía un pensamiento, a ver qué opinas tú. Yo creo que todo lo que nos está pasando, lo primero, nos hemos pasado de limpios. Sí. Pero te acuerdas. Yo siempre le digo a mis alumnos, piensa en un niño hace 200.000 años, comiéndose los mocos, descalzo y bebiendo agua de un charco. Y no se moría. Sí que se morían algunos por bacterias, pero no llegaba aquí. El mal está aquí. Entonces nos hemos pasado de limpios que fuera. Y luego a la hora de tratar las enfermedades, ¿no piensas que nos falta un poco de humildad? Hemos sido muy arrogantes, muy prepotentes, muy chulos a decir, yo con esta mierda de bacterias puedo. Bueno, efectivamente, el tema de la higiene, la hipótesis de la biodiversidad, de los outfits, sí, así es, pero vivimos con una limpieza, por un lado, en el sentido de que no tenemos contacto con esa naturaleza, esas aguas de manantial, o con el humus, con la tierra, que ya no encuentras tierra de verdad, el humus del bosque en ningún sitio. Entonces, vete a buscar humus, que es la tierra con lombrices, aireada, con micorriza, que son las setas, o sea, las raíces de los hongos, digamos, y eso no lo encuentras en ningún sitio, y eso nos da variedad en la microbiota también, por los fagos sobre todo, y por las bacterias. Y luego, sin embargo, vivimos en las ciudades que están llenas de suciedad, pero la suciedad nuestra, la suciedad de xenobióticos, que se llaman, que son los químicos, que no es que haya que ser quimiofóbico, pero sí que las sustancias sintéticas, que son 400.000 sustancias sintéticas, no producen problemas de salud. O sea, tenemos una sociedad muy sucia y luego, sin embargo, rechazamos la sociedad limpia de los entornos naturales. Eso es un problema, y el lavarse de más. Y bueno, desde luego, el efecto de la pandemia sobre la diversidad de la microbiota también es bastante nefasta, y esto hemos publicado artículo también. Y luego, bueno, sí, a lo mejor, bueno, cuando se descubrieron los antibióticos y se pensaba que todas las bacterias prácticamente eran malas, pues se lanzó a utilizar muchos antibióticos y a querer matar todo, y lo primero que se quiere hacer cuando encuentras un protozoo, un antibiótico, es matarlo sin pensar en que a lo mejor no siempre es necesario. Hombre, si hay una tuberculosis activa, sí, si hay una sífilis, sí, pero esta perspectiva más holobiótica de que no todas las bacterias, ni siquiera las patógenas, las tenemos que tratar con antibióticos, es un error tratar el SIBO con antibióticos farmacológicos. Para mí va a traer problemas. Incluso la enfermedad periodontal se pueden hacer unas estrategias y unos abordajes más ecológicos, ¿no? Bueno, probablemente haría falta sobre todo más humildad, en el sentido de que uno no puede saber de todo, y que habría que tener expertos en medicina del estilo de vida, en medicina microbiómica, y trabajar de una manera transversal, ¿no? Pero bueno, tenemos un sistema de salud que tiene cosas muy buenas, pero otras, bueno, pues estas perspectivas más, nunca sé cómo llamarlas, de 360 grados, parece que son más difíciles de incorporar porque no tenemos ensayos a la teoría del doble ciego para la medicina del estilo de vida. Y con tanto terraplanista y negacionista, pues imagínate. Yo tengo un compañero boticario que hubiese criticado la mayor parte de la charla, porque para él medicamentos es el no más del mundo, porque también hay una guerra, por así decirlo, entre las profesiones y negocios. Bueno, la medicina hay una, la que funciona. Entonces, hay fármacos que funcionan muy bien, hay otros fármacos que no sirven para nada. Por ejemplo, la mitad de los quimioterápicos que se sacan no sirven prácticamente, y está así, publicado, no sirven.
hay un sesgo de publicación. Bueno, es un sistema complejo. Entonces, cuando te haces un poco un bicho raro y tienes un mensaje que no es el estándar, pues bueno, puedes recibir críticas. Ahí está la ciencia para quien la quiera leer, y el que no la quiera, o sea, cuando se transforma en una cuestión de creencias, pues no hay mucho que hablar, ¿no? Para mí es una cuestión de ciencia.